Señor, te damos las gracias que tú nos permites estar una vez más de regreso en esta radioestación. Y estamos aquí, Señor, para tomar los aires en la manera en la que tu palabra, Señor, se manifieste a través de estas ondas sonoras y lleguen a cada uno del lugar donde tú, Señor, tengas predestinado que las personas que nos escuchan puedan recibir el mensaje. Señor, queremos dirigirnos a todas aquellas personas que tú has seleccionado en tu perfecta voluntad para que en esta mañana, Señor, el mensaje llegue a ellos. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, lo cual, Señor, te agradecemos por este nuevo día y queremos continuar, Señor, y estamos totalmente en júbilo porque estamos en esta semana celebrando la independencia de tu pueblo de Israel. Y aunque son tiempos difíciles, Señor, todavía el gozo, el júbilo está en nuestro corazón. Y queremos declarar, Señor, que tu voluntad es perfecta, tus tiempos son perfectos. Y, Señor, nos sujetamos a tu voluntad. Y en medio de toda esta tragedia que acontece en el Medio Oriente, queremos, Señor, decirte gracias por el cumplimiento de la palabra que tú diste, que en un día nacería una gran nación, Señor. Amén. Hermanos, muy buenos días. Estamos de regreso en nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Déjenme ubicarlo donde estamos. Estamos estudiando la porción de Emor. Emor significa simplemente diles, comunícales. Y Emor tiene su inicio en Levítico capítulo 21. Y cuando nosotros llegamos a la versión Reina Valera 1960, dice así la palabra del Señor. Tiene como subtítulo La santidad de los sacerdotes. Déjeme decirle algo muy importante. Yo entiendo que todo lo que es la Torá, todo lo que es el Pentateuco, todo lo que son los primeros libros y aún casi la mayoría de la palabra del Señor es repetitiva. Y a veces nosotros pensamos que no fue inspirada por el Eterno porque los hombres que la escribieron se equivocaron y repitieron lo mismo. No, no es así. La forma en la que nosotros lo vemos es que cada vez que el Señor repite algo, es que el Señor está remarcando que es de suma importancia y de esa forma Él está elaborando un plan en nuestra mente para que nosotros podamos constantemente recordar cuál es su perfecta voluntad. Amén. Entonces, cuando nosotros llegamos al Levítico 21, a veces somos de esas personas que decimos, y este capítulo no tiene nada de interés para nosotros o no tiene nada de edificación para nosotros. Nos equivocamos. Toda la palabra del Señor es inspirada por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, y de esa forma nosotros nos sujetamos a leer, nos sujetamos a orar y a pedirle al Señor que nos revele, que nos dé el entendimiento para poder así descifrar, para poder así interpretar correctamente su palabra. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos Emor, en el capítulo 21, dice así la palabra. Dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles. Cuando dice y diles, de ahí se sustrae el nombre de Emor. Entonces, Jehová le dijo a Moisés, comunícales, diles, explícales, instrúyelos. Eso es el nombre de la porción. Y dice, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por un pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminarán. Ok, es algo que quizás ya no esté vigente en nuestra vida, pero sí nos puede dar una idea de lo estricto que era el sacerdocio debajo de la ley de Moisés. Lo estricto que sigue siendo el sacerdocio para muchos de nosotros. Pues ahora ya yo creo que leyes como estas, yo creo que han quedado obsoletas y quizás no sean vigentes tanto en nuestra vida, pero sí podemos aprender y podemos darnos cuenta de lo importante que es el sacerdote, donde el Señor no permitía que sus sacerdotes, que los que estaban sirviendo dentro del tabernáculo de reunión, se contaminaran, fueran a un funeral, por así decirlo, o tocaran el cuerpo inerte ya muerto de una persona, al no ser que fuera demasiado cerca. Amén. Y dice Levítico 21, versículo 6, dice, santos serán
a su Dios, y no profanarán mi nombre. Porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Perfecto. Entonces hasta ahí tenemos la intención que nos da el Señor de que nosotros aprendamos la intensidad de la responsabilidad que nosotros tenemos, especialmente cuando nosotros somos los que ofrecemos los sacrificios, somos los que estamos siempre construyendo ese puente entre el Señor y entre su pueblo. Cuando nosotros llegamos al versículo 7, que es donde yo quiero que usted me ponga mucha atención en este día, viene un mandamiento bastante fuerte. Yo quiero anticipar que las palabras que voy a decir, que voy a leer, pues no siempre son gratas para muchas personas, pero recuerda, hermano, que yo solamente estoy leyendo lo que la palabra del Señor dice y queremos hablar de lo que no se habla para ver qué podemos entender en este día. Amén. Entonces, cuando estamos en Levítico 21, versículo 7, da el Señor un mandamiento para sus sacerdotes y les dice de esta forma. Dice: con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. ¿Ok? Bueno, con eso tenemos más que suficiente. Vamos a tratar de aplicarlo a nuestra vida contemporánea. Pero primeramente, déjame explicarle. Lo que Moisés estaba instruyendo a los sacerdotes en Levítico capítulo 21, les estaba diciendo que no tan solo no podían acercarse a cualquier cuerpo inerte para no contaminarse, pero también les estaba Moisés instruyendo por instrucción del Eterno que no se podían casar con cualquier persona, no se podían casar con una mujer que hubiera practicado la prostitución, o no se podían casar con una mujer que ya hubiese sido divorciada, o no se podían casar con una persona que había sido violada. Eso es lo que quiere decir una mujer infame. Y podemos decir ahorita, hermano, todas estas cosas no están en vigencia. Hermano, realmente no hay algo donde nosotros apoyemos a través del Nuevo Testamento estas leyes que se ejercieron para el pueblo de Israel dentro del sacerdocio de los levitas. No encontré un solo versículo. Entonces, para darle una aplicación contemporánea a nuestra vida, vamos a ponerlo de esta forma. A través de Levítico 21 nos podemos dar cuenta de la intensidad de santidad que el sacerdote debería de vivir. Ahora, contemporáneamente, déjeme decirle que es de suma importancia que nosotros, cada vez que nos unimos a una iglesia, nosotros hagamos una investigación previa para ver cuáles son los estatutos o cuáles son los procedimientos de la iglesia a la cual nos estamos uniendo, en cuanto a situaciones que, si la congregación o la denominación acepta que el pastor sea divorciado, si aceptan que el pastor se case con una divorciada, porque aunque no toda la comunidad está al tanto, nosotros los líderes sí estamos conscientes de que todavía hay denominaciones que no permiten que sus pastores se divorcien, o que no permiten que sus pastores se casen con mujeres divorciadas. Usted puede preguntarse, hermano, ¿es bueno o esto es malo? Hermano, nosotros no podemos juzgar a nadie. Por esto lo que estoy diciendo es de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le esté revelando a usted en este momento, es de acuerdo a cómo usted debe de decidir si para usted es importante o no. Porque cuando nosotros seguimos estudiando a través del Nuevo Testamento, no encontramos una porción o una parte donde se remarque esta situación.
Yo no puedo decir, oh sí, todos los pastores se pueden casar con quien ellos quieran. No, no es esa mi posición. No es ese mi trabajo. Mi posición solamente es interpretar lo que la palabra del Señor dice y hablar de lo que no se habla. Por eso yo contemporáneamente, tomando este versículo que es tan difícil, que es tan serio, sin ofender a ninguno de mis hermanos, especialmente todos aquellos que están puestos en eminencia, todos aquellos que quizás pues hayan tenido problemas en sus matrimonios, hayan procedido con el divorcio o se hayan casado con una divorciada. Este programa no se levanta para condenar a nadie, hermano. Este programa es un programa de instrucción, de interpretación de la Torá, de la palabra, y queremos mantener ese carácter, amén, donde solamente nos dedicamos a instruir. Yo creo que este punto sí nos da lugar para resaltar la dignidad de la esposa de los pastores. Ahí sí me puedo meter, ahí sí puedo hablarle a la iglesia, ahí sí puedo decirles, hermanos, miren, esto es lo que esté pasando y esto es de lo que vamos a hablar en este día. Vamos a enfocarnos en las esposas de nuestros pastores, amén. Déjeme decirle, hermano, que tenemos que ser justos. Las cosas que yo he visto en 33 años de ministerio es que el lugar de la esposa del pastor es un ministerio bien difícil. Porque muchas veces nosotros como iglesia, hermano, idolatrizamos al siervo de Dios. Amén. Nosotros en la idolatría que tenemos por los siervos, por los pastores, nosotros muchas de las veces nos olvidamos de sus esposas. No les damos el lugar que realmente estas mujeres necesitan y deben tener dentro de nuestras congregaciones. Muchas de las veces les quitamos autoridad a las esposas de los pastores. ¿Por qué? Porque en nuestra injusticia de estar idolatrizando al siervo, nos olvidamos de ser justos con sus esposas. Y muchas veces empezamos a crear estereotipos que no siempre provienen de Dios. Déjame contarle una parte de mi vida donde pues un día muy tristemente como pastor perdí a algunas familias de la iglesia, porque muy honestamente estas familias llegaron a mí y dentro del estereotipo que ellos tenían en su mente, mi esposa no entraba dentro del modelo que ellos reclamaban o esperaban. No sé de dónde sustrayeron ese modelo, pero me lo dieron y me dijeron, pastor, nosotros creemos que su esposa pues no es llamada al ministerio porque la mayoría de las hermanas pastores son muy dulces, son amables, siempre están orando, siempre están ayunando, y nosotros vemos como que su esposa pues como que no es de ese tipo de mujeres. Hermano, me dolió tanto y créame que fue un tiempo muy difícil para mí. Yo creo que hay muchas veces que las personas llegan con comentarios de esa forma y lo único que hacen es hieren al pastor. Y lo único que hacen es que dividen a la familia pastoral, porque están cultivando un estereotipo, un modelo de lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. La palabra del Señor nunca pone cargas sobre la esposa del pastor que no ponga primeramente sobre el pastor. Entonces, hermano, yo creo que lo primero que tenemos que derribar en nuestra mente es el exceso de idolatría que tenemos por nuestros pastores. Y tenemos que empezar a ver equitativamente a la esposa del pastor, así como vemos al pastor, y en ningún momento tenemos que quitarle autoridad a la esposa del pastor dentro de nuestras congregaciones. Porque si nosotros continuamos generando estereotipos de lo que la mujer del pastor tiene que ser dentro de nuestras iglesias, hermano, estamos causando una división y un daño que quizás hasta cierto tiempo sea irreversible. Amén. Hay una palabra que yo quiero leer para que nosotros veamos que pues el apóstol Pablo sí estaba interesado, no directamente,
pero indirectamente menciona el ministerio de las mujeres líderes dentro de nuestras congregaciones. Cuando nosotros llegamos a Romanos capítulo 16 del versículo 1 al 4, versión Reina Valera 1960, la palabra nos dice de esta forma. Dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconista de la iglesia de Cencrea. Ok, perfecto. Ahí está el apóstol Pablo dándonos luz de que realmente él sí permitía que la mujer fuera diaconista, fuera líder dentro de la iglesia. Y yo sé que ahora en los tiempos en los que vivimos, pues no todas las denominaciones dan la opción para la que la mujer pueda tomar el liderazgo dentro de la iglesia. Por eso remarco lo importante que es esto, ¿no? Porque realmente a veces las esposas del pastor no se les respeta su liderazgo como se les respeta la posición del pastor. Recordemos una sola cosa: son una sola carne. Y como una sola carne, los dos merecen todo nuestro respeto, merecen toda la autoridad y el respaldo que el Señor les da y que la iglesia también tiene que ofrecerles. Y continúo y dice Romanos 16, versículo 2, dice: que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces nos podemos dar cuenta allí del carácter que el apóstol Pablo está dando de esta diaconista Febe, una mujer que constantemente ayudaba a muchos. Ahí sí podemos empezar a ver algunas características dentro del liderazgo de la iglesia, especialmente en las hermanas que están ejerciendo doble ministerio, ¿no? El de servir dentro de sus familias pastorales y también dentro de la iglesia. Aquí nos dice que sí, voluntariamente eran generosas, ayudaban a muchos. Y dice el versículo 3, dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Yo siempre le he dicho a la gente, qué curioso que el apóstol Pablo, que era un hombre que hablaba las dos lenguas, el griego y el hebreo, generalmente siempre pone por delante a Priscila y después pone a Aquila. Y él los menciona como mis colaboradores en Cristo Jesús. Y dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces, aquí hay algo muy importante, ¿no? Porque el apóstol Pablo está poniendo juntamente al varón y a la varona en la misma actitud y los menciona a los dos. Porque, hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, el cuidado siempre de brindar el respeto a las esposas de los pastores. Déjeme brincarme rápidamente a la carta de Tito, capítulo 2, del versículo 3 al 5, para ver otras características de cómo la esposa del pastor puede funcionar dentro de la iglesia y tener un ministerio en éxito. Amén. Dice el versículo 3 del segundo capítulo de Tito: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. O sea, cuando digo yo ancianas, no se refiere meramente a personas de edad, se refiere a personas que están en eminencia. Y muchas veces esta posición dentro de la iglesia se le puede otorgar a las esposas de los pastores. Entonces dice que sean reverentes en su porte. Muy importante. No estamos diciendo que tiene que usar ropa elegante, ropa cara, sino que sea ropa modesta, ropa que dignifique la posición en la que ella ha sido puesta por el Eterno. Amén. Dice, no calumniadoras, no esclavas del vino, bastante importante. Lo mismo que está exigiendo el apóstol para los diáconos, lo está exigiendo también para las diaconistas, para las ancianas. Y dice, maestras del bien. Ahí está. Entonces nos podemos dar cuenta que la posición del pastor sí es importante, pero también la posición de la esposa del pastor tiene que ser de mucha importancia dentro de nuestras congregaciones. Y hermanas, yo las exhorto, yo creo que este mensaje es para edificar, este mensaje es para
remarcar que no es un ministerio olvidado dentro de la iglesia, que no debe de ser así, que tenemos que tener el respeto por la familia pastoral, y estoy diciendo yo no tan solo el pastor, pero también a la esposa. Y si tenemos alguna hermana que quizás no encuentre su posición o no sepa cómo desarrollar su posición dentro de la iglesia como pastor de la iglesia, como esposa del pastor, pues aquí estamos viendo algunos versículos. Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y dice esto, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahí está el punto. Entonces, sí podemos aprender todavía de la palabra. Recapitulo, entonces Levítico capítulo 21 nos está remarcando, nos está instruyendo que el Señor era estricto con la esposa del sacerdote. La palabra nos está diciendo ahorita que sí podemos continuar con ese tipo de restricciones, pero tenemos que hacerlo de una manera espiritual. Tenemos que respetar esta posición. La esposa del pastor tiene una posición dentro de la iglesia y sí tiene un ministerio. Y a través de la palabra nos podemos dar cuenta de lo que estamos leyendo, que realmente sí hay instrucción para que ella se desarrolle ministerialmente dentro de la iglesia. Primera de Timoteo 3:11, versión Reina Valera 1960, dice de esta forma, dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Amén. Entonces, hermano, si hay palabra, desafortunadamente se me acaba el tiempo. Recuerde, nosotros estamos aquí para cualquier aclaración. Mi teléfono es el 214-212-7676 y estamos interpretando la porción de Emor. Si tú tienes alguna duda, si tú eres la esposa de algún pastor y no encuentras cómo desarrollar tu ministerio, llámanos. O si tú vas en la dirección de casarte con un pastor, con una persona que es aspirante al ministerio, llámanos, te podemos ayudar. Mi teléfono es el 214-212-7676 y recuerda, estamos aquí para ser de bendición, estamos aquí para ayudarte, para instruirte, para guiarte. Que el Eterno te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. Adonai v'yishmerecha.